digamos, este abrebocas que nos pone un tema muy interesante en cuestión de poder entender y asumir nuestro territorio de otra manera. En términos académicos, nos pone el reto de poder, de alguna manera, condicionar nuestro entorno académico a poder estar en contacto con las comunidades, ¿sí? Poder entenderlas y de esa manera tener unos territorios desde lo salubre, digamos, poder conocer cómo desde esa sostenibilidad y de esa salud que significan los habitantes en su territorio podemos tener un tema académico muy interesante para desarrollar. Jorge nos puso aquí como hagamos la tarea o el examen. No, primero agradecer al decano Jorge esta oportunidad, agradecerle a Jason que nos permita refrescar emotivamente el concepto de ciudad saludable. Medellín no es la primera vez que lo ha trabajado. Históricamente esta ciudad se ha preocupado por el concepto. Y en ese sentido, Jorge, la preocupación de ese concepto, si bien lo podemos ver con la canalización del río Medellín, y quienes se preocupaban en los años 60 eran quienes se sentaban a pensar en las mejoras públicas de la ciudad, ¿sí? Entonces, tener desde ahí un asunto claro de lo que nos debe mover es la gente, donde vivimos, y traerlo a la academia y generar preguntas es volver a la gente, ¿sí? Por eso Jason nos hace fuerza y nos hace hincapié en cómo debemos pensar en la transformación de las ciudades y de la vida con las personas. Agradecer porque fue por la administración anterior, en la administración anterior de la ciudad, cómo es que nos conectamos en esos planteamientos de pensarse la ciudad saludable. La ciudad saludable no existe, y es la reflexión, sin la gente. O sea, no tiene sentido generar todas unas iniciativas de política si no se piensa el trabajo con compromiso desde esos liderazgos y de esos apasionamientos que hay en los territorios. Porque los apasionamientos los hacemos los ciudadanos cuando estamos convencidos de dónde vivimos. O sea, hay una reflexión en la que Jason, ¿cómo vas con el español? Poco a poco, él dice que lo va a aprender. Próximamente lo veremos bla en español. Jason nos hace una invitación cuando nos muestra esas otras ciudades que parecen lejanas, pero son nuestras realidades en la periferia y en el centro, a plantearnos cómo transformar desde las comunidades. Y este reto de esta maestría, Jorge, es precisamente eso. O sea, uno en la academia hará los mapas, tendrá el diagnóstico, pero es también trabajar desde la base y pensar en esa lectura de las políticas. ¿Y por qué decirlo, Jorge? Porque es precisamente ahí donde el tema de la salud toma fuerza desde el concepto de salud que tenemos en las comunidades y en las personas. Entonces yo quería como hacer mucho énfasis en eso, porque primero hay un histórico en nuestro contexto, segundo hay un asunto de empoderamiento de la comunidad y tercero necesitamos planear con la gente. Yo voy a, antes de darle la palabra a Joan, hacer un comentario complementando lo que han dicho Liliana y Eliana. Realmente el contacto con Jason nace de su contacto con Medellín. Él viene al Foro Urbano Mundial, al séptimo Foro Urbano Mundial en el 2014 y empieza a ver el camino. Pero en esos años, en esos momentos, la Secretaría de Salud de Medellín con la Facultad de Salud Pública venía desarrollando una investigación sobre el concepto de ciudad saludable e incluso se invitó a Trevor Hancock, una persona pues bien conocida por Jason, que vino desde Canadá y contribuyó a ese pensamiento. Entonces ya de hecho el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín tuvo una inspiración en buscar fórmulas para que el hábitat de la ciudad tuviera un fundamento en estos planteamientos. Pero después, entonces aparece la idea de que Berkeley creó un seminario por invitación de Jason Corbin en la Universidad de California sobre el concepto de ciudades para la vida que orientó a Medellín 4 años. Esto no es propaganda política, sino que es la realidad objetiva de una relación que
ha tenido Jason con Medellín. Entonces en ese momento Berkeley y nosotros nos hemos venido conociendo, y con base en esa relación pues ahora está la posibilidad de tener la amistad y la cooperación académica de la Universidad de Berkeley. Tengo que agradecerle muchísimo a Jason porque su interés por Medellín es genuino, y pues ahora ha abierto la puerta claramente que tanto la Universidad de Santo Tomás, la sede de Medellín, como el sistema multicampus nuestro y la maestría pues tengan una posibilidad de cooperación y de aprendizaje derivado de este proyecto. Entonces una cosa que está clara es que con nuestra proyección regional, con la natural proyección que tiene la sede de Santo Tomás para las regiones de Antioquia y de Urabá, en el nordeste, en el suroeste, en todas las regiones, pues este concepto va a ser parte de lo que pretendemos sea uno de los elementos de la maestría. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias también por la invitación a estar aquí, y muchas gracias a Jorge por la magnífica labor, que no es nada fácil, de traducción continuada, sin ser un profesional. Creo que lo ha hecho muy bien. Yo quiero hacer un par de comentarios y luego le hago un par de preguntas a Jason. Lo voy a decir en castellano, lo voy a traducir, y si no puedes traducir su respuesta. Yo creo que es muy poco frecuente encontrar el ejemplo, los ejemplos que nos ha mostrado Jason, donde se aúna con muchísimo interés un rigor académico muy claro, muy profundo, como el que nos ha mostrado con los mapas, con los datos, y al mismo tiempo el trabajo profundo también de participación comunitaria. Y digo profundo, no se trata de hablar como muchas veces se hace de participación, estas frases que quedan tan bonitas, tan retóricas en los papeles, en los informes, etc. ¿no? Aquí hay un ejemplo muy claro de trabajo científico profundo y al mismo tiempo de participación real. Yo le quería hacer a Jason dos preguntas para que nos complete quizá un poco más cosas que nos ha explicado. La primera tiene que ver con las causas. Él ha expuesto al principio de la exposición que esto de la salud no es un tema de genética, básicamente, ni de estilos de vida, ni de atención sanitaria, aunque esto es importante, sino de causas sociales, estructurales, profundas, urbanas, que están enraizadas en la geografía, en la historia, etc. Entonces mi pregunta es cuán importante o cuán difícil es entender esas causas estructurales o profundas para luego pasar a la acción política, ¿no? How difficult is to understand the structural causes rooted in the community so that you can later on implement the policy action that is needed. So if you want to say a few things about that, because that's important, I think. Shalom always starts with the easy questions. Siempre hay que empezar con preguntas difíciles. For us, we tried to work at two levels at the same time. So, what is immediately a need that the community defines? Violence, food, water, air pollution. Nosotros trabajamos siempre sobre dos niveles de cuestionamiento. El primero es cuáles son las necesidades reales que las comunidades tienen, si tienen que ver con la violencia, con la comida, con el agua, con otros problemas. And at the same time ask why. Y al mismo tiempo siempre nos preguntamos por qué. Porque esas son las preocupaciones de las comunidades. What's the history, the policies, the institutions that have created the situation? ¿Cuál es la historia de esas comunidades y las condiciones y las instituciones que han creado esos problemas? I've never worked with a community that says, and say, well, let's start with the theory and then we'll get to the food. Entonces nunca trabajamos con las comunidades arrancando por las teorías en abstracto y después debemos saber cómo se resuelve el problema. So it's a both and again, the interdisciplinary perspective, the importance of partnership between university and city and civil society.
Entonces siempre se vuelve fundamental el trabajo multidisciplinario y la vinculación de las organizaciones comunitarias y de las propias líderes de la sociedad civil, las instituciones y las organizaciones académicas y universidades. One last point is, these examples are over 8 to 10 years. So to get to the fundamental structural issues, you have to commit to working in a place for a long time. Y estos proyectos, estas dos experiencias que mostré, tienen un trabajo durante un periodo de entre 8 y 10 años, con lo cual hace falta un tiempo adicional de trabajo con las comunidades para construir el proyecto. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con la política, precisamente con la acción. Nos has enseñado varios ejemplos, dos ejemplos sobre todo, en Kenia y en Richmond. Me pregunto si nos puedes explicar un poco, son dos elementos. Algo has dicho, pero me gustaría un poquito más de información. Uno tiene que ver con los límites que ves tú en esas intervenciones, si son extrapolables además o no. Es decir, un trabajo en Kenia con un contexto social, histórico muy determinado, hasta qué punto eso es extrapolable a otras comunidades o no, y cuáles son sus límites. Y otro, si nos puedes decir algo más de un punto clave, que me parece que es clave, que es el tema de la interacción con las instituciones, en Kenia o en Estados Unidos. So two questions about policy. The first one is about the limits and how much this action can be interpolated or derived to other communities, other places, because of our context-based history matters and so on. So if you can tell us a little bit more about that, what is your perspective? And the second is, what about the key question about the relation with the institutions? You mentioned something about Richmond, I don't know as much also in Kenya, but this is always complicated. So how to build this trust, how to build this thing, what kind of problems do you think are important to keep in? No, I'm not sure I can answer those two questions easy. The limits, there's limits to all of our work. I think recognizing those limits, a few specific things. Hay límites en todos los casos y no son pocos, pero hay que descubrir las especificidades que voy a describir. Building trust and credibility is the first challenge in every El primer project. reto es construir confianza y credibilidad en la comunidad. And that if you can't make that honest and legitimate, it's very difficult to move forward. Si no logras hacer esto de manera honesta y con legitimidad, es muy difícil avanzar. Money is always a huge limit. La disposición de recursos, de plata, siempre es un límite. But there's many things we can do and did with no budget. Pero también es verdad que hay muchas cosas que podemos hacer sin presupuesto. And continuity is a limit and a challenge. So investing, staying with the project. Lo otro que es un límite y una dificultad es la continuidad de los proyectos, porque afecta la sostenibilidad del proceso. And the second question is related around institutions. I think it's a limit and a challenge to go from the local to the municipal, the national, and the international. Y el otro reto muy complejo son las instituciones que limitan mucho y que tienen diversos niveles, desde lo local, desde lo municipal, hasta lo nacional e incluso lo internacional. So we also work at a larger scale, policy scale, the municipal, the national, and international. Nosotros en el instituto también trabajamos en otras escalas, digamos, más amplias, a nivel de formulación de políticas de orden nacional e incluso de propuestas de política a nivel internacional. So ideally, those top down and bottom up inform one another and reshape the municipal, regional, and national institutions.
Entonces nosotros nos aproximamos al trabajo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba simultáneamente y abordamos siempre diversas escalas de trabajo. It's not easy, but without the bottom up, I think we only get what we've seen, which is sometimes top down, that's not accountable to local needs. Y entonces, si entendí bien, parte de lo que entendemos es que no siempre el trabajo de arriba hacia abajo es adecuado para llegar a las comunidades. Tenemos que aproximarnos en muchas formas, diferentes formas a esta apuesta de trabajo. A mí me parece que Jason ha tocado un punto fundamental y lo estamos viviendo precisamente en este momento en un camino de investigación tras haber dejado una ruta para Medellín en el plan de ordenamiento territorial con el concepto de ciudad saludable. Y es esas tensiones, las tensiones que se generan cuando desde arriba a abajo se plantean unas iniciativas y las desconfianzas de abajo arriba en las respuestas, en los por qué, las no respuestas a esos por qué frente a ese derecho a la ciudad. O sea, porque es que precisamente allí es donde esa responsabilidad social conjunta, todos nuestros saberes, también impulsan y movilizan una serie de debates que la ciudad abiertamente debe generar. ¿Sí? Y en ese sentido, lo difícil, creo que es en esos puntos o en esos límites que tú estás planteando, Joan, es donde se ven pequeñas o grandes fisuras cuando el concepto puede ser, como lo decía yo ahora, como con tanta emoción, es hermoso, soñador, busca el utópico, pero la realidad a veces en esos caminos de abajo hacia arriba hace que se trunquen cuando de arriba a abajo las decisiones o los decisores más bien en esas resistencias a generar